Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Javier nos manda este mensaje que dice: interesante explicación del discurso final de Moshe al pueblo de Israel. Me impactó saber que el profeta no solo era una persona que podía predecir hechos del futuro. Javier, hay que sacar no solo era una persona, es completamente accesorio el tema de predecir hechos del futuro. Un profeta no tiene por qué estar hablando del futuro. Algunos lo han hecho, profetas verdaderos estamos hablando, obviamente, no la cantidad de profetas falsos. Profetas verdaderos han hablado del futuro y sus profecías tienen determinadas cualidades, que no es lo mismo que predecir el futuro. Están dentro de un sistema que es el que implica realmente a los profetas, que no significa hablar del futuro ni hacer adivinanzas. La función del profeta era hablar la palabra de Dios a la gente, no habiéndola leído exclusivamente, por ahí la leyeron, por ahí no, sino el mensaje de Dios. Eran transmisores del mensaje de Dios. Dios les hablaba, les comunicaba, les dejaba mensajes en su cerebro y ellos eran los encargados de transmitirlo. Eso es un profeta, alguien que sirve como un canal para los mensajes de Dios. No es alguien que habla del futuro, no es alguien que predice, no es alguien que adivina, no es alguien que amonesta, porque algunos profetas no amonestan, otros sí, algunos amonestan y consuelan. La función del profeta es ser la voz de Dios en la tierra, no porque leyeron, no porque estudiaron, no porque quieren, sino porque son obligados por Dios a ese trabajo. Por lo cual, no solo era una persona que podía predecir hechos del futuro, está visto desde un punto de vista evidentemente cristiano, lo mal llamado judeo-cristiano, cosa que no existe. Es una visión cristiana o quizás incluso pagana, encontrar al profeta como el bate, como aquel que dice el futuro. Había de eso, sí, en el templo de Apolo, en Grecia, y los egipcios tenían sus propios profetas, todos ellos falsos, a no ser gente que se pudiera conectar a la internet espiritual y conseguir mensajes ahí, pero no eran los profetas verdaderos, no eran gente que recibía mensaje de Dios para transmitir la palabra de Dios, sino que eran gente que hacían su trabajo idolátrico, etcétera, de sus culturas. Los verdaderos profetas, mire por ejemplo Moshe, el profeta más grande de todos, ¿dónde tiene una profecía hacia el futuro? Yo no recuerdo ninguna, así si me pongo a pensar, no encuentro. No, la verdad que no encuentro. Quizás hay alguna que se me esté perdiendo en este momento. No es como Isaías, que uno dice, bueno, sí, Isaías vio para el futuro. No es como Jeremías, no es como Ezequiel, no, pero Moshe, ¿dónde? Samuel, el profeta Samuel, que está en la misma altura que Moshe o quizás un escaloncito chiquitito más abajo. ¿Dónde tiene el profeta Samuel profecías hacia el futuro? Realmente no recuerdo. Sí, dio advertencias al pueblo judío de aquella época, que eran más bien lógicas, pero no me acuerdo. ¿Por qué? Porque el trabajo del profeta no era hacer profecías hacia el futuro. Lo mismo el profeta Elías, o sea, son realmente algunos los profetas que son aquellos que hablan del futuro. Luego dice usted ahí, estamos por la mitad, sino que también tenían la potestad de fiscalizar y guiar la conducta de los Bene Israel. En realidad, si la persona encargada de llevar la palabra de Dios a la gente, vuelvo a decir, no como un maestro rabino, no como un estudioso, que probablemente lo eran, sino como alguien encargado por Dios de llevar un mensaje específico dado por Dios en ese momento, por ejemplo, una conducta X que estaba ocurriendo en ese momento. Evidentemente podían fiscalizar y guiar la conducta de los hijos de Israel y de hecho también la de los ajenos. Recordemos que Jonás no solo hablaba al pueblo judío, pueblo de Israel, sino que también habló a Nínive, pueblo de Asiria. El profeta Eliseo ungió a un rey de los asirios, arameos. Así que tenemos que no es solamente fiscalizar y guiar la conducta de los hijos de Israel. Muchas personas mágicas de las naciones teníamos una imagen errada de lo que un profeta, lo que es un profeta y sus atribuciones. No sé, supongo que son personas que fueron criadas dentro de una cultura cristiana. No sé cómo funcionan los profetas, aparte de Mahoma, en la cultura musulmana, que toman a gente que no era profeta como profetas, pero bueno, es su cultura, sus creencias, su religión. En el judaísmo, donde están los profetas de Dios, está clarísimo que el trabajo del profeta es ser un contrapunto al rey, al pueblo, indicar el camino por el cual la gente tiene que ir y muchas veces nos equivocamos queriendo sin querer y para eso estaba un profeta. Luego se terminó la época de la profecía, ¿por qué? Porque ya había otras maneras de guiar al pueblo, no era a través de la profecía, era a través de libros o de maestros de Torah.
Eventualmente en la era mesiánica volverá la profecía, pero ya será para una función diferente, porque como dije es una conexión a la internet espiritual, por lo tanto servirá para llegar a conocimientos más allá de estar fiscalizando, guiando a la gente. Para terminar, en alguno de los videos, que supongo que será el que está comentando, no me acuerdo cuál es, había cuatro poderes de gobierno en Israel: el rey, el sumo sacerdote, el juez, tribunal de justicia, los legisladores, el Sanedrín, y el quinto poder era el profeta, ese que venía y era el fiscal del pueblo. En el nombre de Dios, a decirle a los demás, ustedes se están portando mal, tanto al pueblo como a los otros líderes, diciéndole, por acá no es muchachos, vamos a hacer algo diferente. Así que muchas gracias por su pregunta, espero que haya servido la explicación y que no sigamos creyendo que los profetas tienen que ser gente mágica o que ve el futuro o cosas sobrenaturales, sino alguien que nos trae lo más sobrenatural de todo, que es la palabra de Dios para comprender nuestra vida, y hoy no hay profetas, por lo cual no nos dejemos engañar por los que a sí mismos se hacen llamar profetas. Shalom y bendiciones.